Queridos amigos, bienvenidos una vez más a tu programa Luz en la Oscuridad, el programa que presenta el enfoque del estudio de escuela sabática. La lección para esta semana lleva como título el Génesis como fundamento. El día domingo, el principio de la primera mención. El día lunes, la comprensión del amor de Dios. El día martes, la pregunta de Isaac, ¿dónde está el cordero? El día miércoles, la muerte y cerrando con el día jueves, la serpiente. El versículo de memoria se encuentra en el libro de San Juan, en los capítulos 1, versículos 29, y dice lo siguiente. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía hacia él y le dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista, un profeta que preparaba el camino para Jesús, estaba bautizando gente en el río Jordán. En este versículo, Juan ve a Jesús acercándose y lo identifica como el Cordero que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios. Esta frase tiene un significado muy profundo, ya que se refiere a un sacrificio. En el Antiguo Testamento los corderos se usaban como sacrificios para poder expiar los pecados del pueblo. Juan entonces reconoce que Jesús es el sacrificio perfecto, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Génesis es considerado el fundamento de la Biblia por varias razones. Número 1, origen del mundo y la humanidad. Narra la creación del mundo y la humanidad, estableciendo la base para la relación entre Dios y la humanidad. Número 2, pacto con Abraham. El Génesis presenta el pacto de Dios con Abraham, que es fundamental para la historia de la salvación y el desarrollo del pueblo de Israel. Número 3, fundamento de la fe. El Génesis contiene relatos que establecen principios esenciales de la fe, como la creación, el pecado, la redención y la promesa de un futuro Mesías. Y número 4, la base para la historia bíblica. El Génesis introduce personajes y eventos clave que son referenciados a lo largo de la Biblia, como la historia de Abraham, Isaac, Jacob y José. El texto describe los desafíos de interpretar el Apocalipsis sin comprender su contexto en el Antiguo Testamento. El autor argumenta que Juan, el autor del Apocalipsis, asume que su audiencia conoce el Antiguo Testamento, por lo que utiliza conceptos familiares para ellos. Para entender completamente el Apocalipsis es crucial estudiar los pasajes relevantes de la Biblia, especialmente los libros de Génesis, que describe la caída del hombre en el pecado y sienta las bases para comprender los eventos del Apocalipsis. El texto enfatiza la importancia de estudiar los conceptos bíblicos fundamentales para apreciar las complejidades y matices del texto del Apocalipsis, que ofrece lecciones sobre la humanidad, Dios y el conflicto cósmico. En resumen, el texto promueve una lectura contextualizada del Apocalipsis, destacando la importancia del Antiguo Testamento, el Génesis en particular, para una correcta interpretación. La lección del día domingo, el principio de la primera mención. El texto describe el principio de la primera mención en el estudio bíblico. Este principio indica que la mayoría de los programas académicos bíblicos comienzan con un curso general que introduce conceptos básicos que luego se profundizan
en estudios posteriores. Dios, de manera similar, introduce ideas claves en el libro de Génesis, que luego se desarrollan a lo largo de la Biblia. Este método de enseñanza gradual permite una comprensión más completa y profunda de las Escrituras. Según Isaías, los capítulos 40, 7 y 8, nos recuerda que la vida humana es pasajera, pero la palabra de Dios es eterna y confiable. Debemos buscar su palabra y vivir con propósito, confiando en sus promesas. Según el libro de Malaquías, los capítulos 3, versículo 6, nos recuerda también que Dios es fiel a su pacto y que su misericordia es grande. Debemos confiar en su fidelidad, arrepentirnos de nuestros pecados y vivir con gratitud por su amor. Y finalmente el libro de Hebreos, los capítulos 13, versículos 8, nos recuerda que Jesucristo es inmutable, confiable y eterno. Podemos confiar en Él, buscar su guía y vivir con esperanza. La lección del día lunes, la comprensión del amor de Dios. El texto trata sobre la comprensión del amor de Dios. Explica que nuestra naturaleza pecaminosa afecta nuestra percepción del universo, inclinándonos al egoísmo y el orgullo. Por ello, comprender el amor de Dios requiere ir más allá de nuestra perspectiva limitada. El texto destaca que una clave para entender la profecía bíblica es comprender la naturaleza del amor divino. Se cita a Elena G. de White, quien afirma que el conflicto entre el bien y el mal ha terminado y que el universo quedará completamente limpio. El texto menciona que Dios es amor y que este amor se manifiesta en toda la creación. Se indica que el amor se menciona por primera vez en Génesis, los capítulos 22, 1 al 13, y se plantea una pregunta sobre qué nos enseña esta historia acerca de la naturaleza del amor divino. Finalmente se añade que además de la primera mención, es útil buscar referencias posteriores al mismo concepto en otros libros de la Biblia, especialmente en los Evangelios, donde se muestra el amor abnegado de Dios a través del sacrificio de Jesucristo. Según el libro de Génesis, el capítulo 22, del 1 al 13, narra la historia de la prueba de fe de Abraham por parte de Dios, donde se le pide que sacrifique a su hijo Isaac. Es un pasaje complejo y lleno de significado. La lección del día martes lleva como título la pregunta de Isaac: ¿dónde está el cordero? El texto analiza el simbolismo del cordero en la Biblia, comenzando con su primera mención en el libro de Génesis, en los capítulos 22, en la historia del sacrificio de Isaac. Se destaca que el cordero es uno de los símbolos más recurrentes en el Apocalipsis, donde Jesús es llamado cordero más de 20 veces. El texto luego compara la historia del sacrificio de Isaac en el libro de Génesis, los capítulos 22 y Éxodo, el capítulo 12, y Apocalipsis, el capítulo número 5. Con lo que Juan ve en Apocalipsis 5, sugiriendo que la historia de Isaac ayuda a comprender el uso simbólico del cordero y su relación con la salvación en Jesús. Se analiza la primera mención de un cordero en el Evangelio de Juan, los capítulos 1, 29 al 34, donde Juan el Bautista lo identifica con Jesús, y quien se presenta como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este evento se conecta con el bautismo, simbolizando la muerte del pecado y el comienzo a una nueva vida. El texto concluye que la historia del sacrificio de Isaac
y la identificación de Jesús como el Cordero de Dios en el Evangelio de Juan arrojan luz sobre la comprensión del Cordero inmolado en la visión de Juan acerca del trono en Apocalipsis. En resumen, el texto explora el simbolismo del Cordero como un sacrificio sustituto por el pecado que encuentra su cumplimiento en Jesús. El libro de Génesis, los capítulos 22, 7 y 8, nos muestra la fe de Abraham, la inocencia de Isaac y la promesa de Dios de proveer. Es un momento crucial que prefigura el sacrificio de Jesús, quien se ofreció como el Cordero de Dios para salvar a toda la humanidad. La lección del día miércoles lleva como título La muerte. Este texto explora la naturaleza de la muerte en un mundo separado de su Creador. Se describe la muerte como un aspecto cruel de la vida, siempre presente y una consecuencia del pecado, que desconecta a la humanidad de Dios. La muerte juega un papel fundamental en la profecía bíblica y su solución solo se encuentra en Jesús y su resurrección. El texto también analiza pasajes como Génesis, 1 Corintios y Apocalipsis para entender la perspectiva bíblica sobre la muerte, incluyendo su primera mención y aparición. Se argumenta que la muerte no es una parte natural de la vida, sino una intrusión, y se contrasta la muerte como un proceso natural, con ejemplos bíblicos como la muerte injusta de Abel, que sirve como contraste con la muerte sacrificial y justa de Cristo. La muerte de Abel es analizada para ilustrar la injusticia de la muerte separada de Dios, mientras que la muerte de Cristo es presentada como la solución divina al problema del pecado y la muerte. En resumen, el texto busca comprender la naturaleza de la muerte desde una perspectiva bíblica, contrastando la muerte como consecuencia del pecado con la victoria de Cristo sobre la muerte. Según el libro de Génesis, los capítulos 2, versículos 15 y 17, describe el mandato de Dios a Adán para cuidar el jardín del Edén, la libertad que otorga y la provisión de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. La lección del día jueves lleva como título La serpiente. El texto discute la importancia de la serpiente como símbolo clave en el libro de Apocalipsis. Se señala que la descripción del querubín caído como serpiente no es casual, sino que remite directamente al jardín del Edén, donde la serpiente persuadió a Adán y a Eva a rebelarse contra Dios. Se propone comparar el libro de Génesis, los versículos 3 del 1 al 5, con Apocalipsis, los capítulos 12, 1 al 9, para identificar los temas comunes y cómo los detalles de la serpiente en Génesis ayudan a comprender la guerra celestial mencionada en el libro de Apocalipsis. El texto también menciona dos relatos bíblicos donde Satanás engaña al mundo. En Génesis, la caída, y otro en Apocalipsis, la bestia del mar. La naturaleza inmutable del gran conflicto entre Dios y Satanás se destaca como un punto de referencia para los cristianos en la interpretación de las profecías, permitiendo discernir las estrategias engañosas de Satanás. Finalmente, el texto ofrece esperanza, afirmando que Dios nos ha prometido sabiduría y discernimiento a través de las Escrituras para no caer en los engaños del diablo. El libro de Génesis, los capítulos 3 del 1 al 5, narra
el momento en que Adán y Eva ceden a la tentación y desobedecen a Dios, lo que lleva a la caída del hombre y la introducción del pecado en el mundo. Bueno, llegamos al final del estudio de esta semana, que lleva el título de El Génesis como fundamento. No te olvides de compartir. Hasta la próxima.